Ok, pues vamos a iniciar con la segunda parte de la unidad 2 y 3. Ok, como les explicaba, la división de poder en las entidades federativas se integran por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo es el gobernador, que ya habíamos dicho encabeza la administración pública del país. El Legislativo, las legislaturas locales, que su principal función pues es legislar, pero ahora sobre temas en ámbitos de competencias locales. Y el judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia, su función es impartir justicia, pero ahora en su ámbito de competencia local. Ya no lo vamos a hacer en federal, ahora ya va a ser local, un poco más interno. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y es de lo que trata el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, básicamente nos dice que la competencia de todos estos estados radica en que lo que no está conferido en la federación está conferido en las entidades federativas. Y pues tanto el gobierno federal como el gobierno local cuentan con una cierta estructura y con organismos o órganos de gobierno pues que les permiten desarrollar sus diversas funciones y dar unas soluciones efectivas a las situaciones que se van presentando día con día en su ámbito de competencia claramente, ¿no? Cabe señalar pues que a pesar de que cada ámbito cuente con sus respectivas competencias, pues cada una de estas esferas se coordinan entre sí, o sea, como que van enlazadas, van unidas. Entonces, esta frasecita de lo conferido a la federación está conferido a las entidades federativas es que las entidades federativas al momento de crear su propia constitución obedecen o siguen ciertas reglas o ciertos principios que maneja la constitución federal. No pueden dejar de lado algo que está en la constitución federal, no pueden violentar su contenido, digámoslo así. Tienen que atender a lo que dice esta constitución federal. Entonces es muy importante que todas, ya sea el gobierno federal o sea el gobierno estatal, local, cuenten con pues estos órganos que hagan que el funcionamiento, ya sea federal o local, pues sea efectivo y se desarrollen todas las funciones y que den soluciones a las competencias que cada quien tiene, ¿no? Eso es lo que básicamente nos dice el artículo 124. Otra cosa que vamos a ver son las facultades concurrentes o coincidentes. Estas facultades son las que de manera paralela o de manera igualitaria se ejercitan tanto en la federación como en las entidades federativas. Esto sin que exista de por medio pues una cierta invasión en las competencias de cada quien cuando coinciden pues en una misma materia. O sea que no se pueden como que meter o inferir en las competencias ya sea de la federación o de las entidades federativas. Pero que se ejecutan de manera igualitaria a la par, digámoslo así. Bueno, estas facultades no se encuentran estipuladas ni en la Constitución ni en ninguna jurisprudencia de México, ¿ok? Son como más de manera práctica, no tanto como doctrinal, porque no están establecidas. Estas pueden tomar tres distintas formas. La primera es cuando coexistan simultáneamente las leyes federales y las leyes locales de una misma materia, cuando coexistan a la par, digámoslo así, que las dos estén ahí, tanto federales como locales. La segunda es que esta simultaneidad eh, sea parcial, o sea, sea igualitaria. Es decir, que la Constitución asigne algunos aspectos de la materia en la federación
y también a los otros estados. O sea, que esta igualación pues sea parcial. Y que pues la Constitución asigne aspectos básicamente de la materia federal y también de los estados. La tercera es que la federación, a través de un congreso de la Unión, que más adelante igual vamos a ver, regule en materia de las entidades federativas y del municipio, y que el municipio pues se ajuste a dicha legislación. O sea, las entidades federativas también tienen una cierta división territorial, que son cada municipio, y que esos municipios se ajusten o obedezcan a la legislación de la entidad federativa en la que se encuentren. Eso es muy importante también. Es como las entidades federativas conforman a la nación y tienen que atender a una ley federal. Mientras tanto, los municipios que conforman a las entidades federativas tienen que atender a la ley de las entidades federativas. Y bueno, otras cosas que vamos a ver son estas facultades explícitas e implícitas. Bueno, ¿cuáles son las explícitas? Se encuentran reguladas en el artículo 124 constitucional y son las que son conferidas por la Constitución a cualquiera de los poderes federales, ya sea en alguna materia en específico. A cualquiera de los tres poderes. Ya sabemos que existe ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces se da a cualquiera de los tres poderes. Las implícitas, al contrario, pues son las que el poder legislativo, aquí ya está hablando de un poder, puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes, que es el ejecutivo y el judicial, como medio necesario pues para ejercer alguna de las facultades explícitas, o sea, de las anteriores, en alguna materia en específico. El otorgamiento de alguna facultad implícita se ajusta cuando se reúnen estos tres requisitos. Los tres requisitos, que son: el primero, la existencia de una facultad explícita que por sí sola no podría ejercerse. O sea, existe una facultad explícita, pero por sí sola no puede ejercerse, entonces tiene que ayudarla una facultad implícita. La 2, la relación entre la facultad implícita y la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda. Es básicamente lo mismo que la primera. O sea, no se puede dar solo la implícita porque le tiene que ayudar la segunda, que son las explícitas. Y el tercer requisito es el reconocimiento por este Congreso de la Unión de la necesidad pues de esta facultad implícita y su otorgamiento, que necesite esta facultad para que se pueda otorgar. Esos son los requisitos para esta justificación del otorgamiento de la facultad implícita. Ok, pasamos a otra de las diapositivas. Y este tema pues nos habla básicamente del Estado federal como una forma de organización constitucional. Esta es una forma de organización constitucional porque sirve a la federación como un modelo de organización de las entidades federativas. Y en los municipios, obviamente, pues que conforman estas entidades federativas, como ya les había explicado, siguen este modelo. A una federación la conforman entidades federativas, a una entidad federativa la conforman los municipios. Todo este sistema manteniendo pues un orden, una estructura y una forma de organización política, es más que nada eso. Organización política, y también recordemos que es constitucional porque cuentan con constituciones tanto la federación como las entidades federativas. Y obviamente se da en los tres niveles de gobierno que lo integran. La organización y la representación de los estados están los tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo
lo representa un gobernador, y este gobernador encabeza la administración pública local, o sea, de la entidad federativa. En el legislativo son las legislaturas locales. Su principal función pues es legislar, pero ya sobre temas en una competencia local. El judicial, el Tribunal Superior de Justicia, y su función es impartir justicia, pero igual en un ámbito de competencia local, ya no federal. Otro apartado que vamos a ver es esta autonomía de los estados, de las que ya le estaba hablando. Esta autonomía y esta soberanía también de las entidades federativas se encuentra limitada a su régimen interior, porque ya que su soberanía pues exterior se encuentra representada por el Estado federal. Ok, sí, las entidades federativas tienen esta autonomía, pero deben de regirse y deben de pues seguir las reglas que vienen de lo más alto, que es el Estado federal. No pueden sobrepasar ni pueden quedarse atrás, o sea, deben de ir al margen con ellas. Están los límites de la facultad constituyente de los estados. Okay, la facultad de las entidades federativas de crear su propia constitución y sus propias leyes internas, obviamente, se encuentran limitadas a que las leyes que se crean no deben contravenir lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no debe contravenir a la Constitución Federal, y no debe de haber artículos o no debe de haber fracciones que contravengan a la Constitución Federal cuando se crean estas leyes internas o esta Constitución local. Eso es lo que quiero dar a entender. En el artículo 115 constitucional nos habla de que el municipio es libre, ya lo había mencionado, el municipio una parte de una entidad federativa. El municipio es libre porque es la base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado federal. Cuentan con dos funciones políticas, la ejecutiva, que está representada por el presidente municipal, y la legislativa, que está representada por el cabildo. Esto se ve en los municipios, en el ayuntamiento de un municipio. En Tenancingo lo podemos ver como el presidente municipal, que representa al municipio, y la legislativa, que es en el cabildo, que igual leyes internas también, y que obviamente se basan en la constitución local. Y vamos a hablar también de las constituciones de los estados. Recordemos que para que se crean estas constituciones deben de tener ciertas características. Cada entidad federativa expide su propia constitución y sus leyes locales, tienen esa autonomía, se les da esa facilidad de que cada entidad federativa expida sus propias constituciones y se rijan por sus leyes locales, atendiendo y no contraviniendo a la Constitución federal. Las leyes estipuladas en dichos ordenamientos son obligatorias en sus respectivos territorios. Estas leyes deben de ser acatadas por los ciudadanos cuando están en su territorio, en su jurisdicción. Las garantías individuales que establece la Constitución Federal deben estar establecidas en las constituciones legales. Todas las garantías individuales o nuestros derechos humanos como personas deben estar establecidas también en estas constituciones locales. Y las garantías sociales de igual manera también deben de estar establecidas así como están en la Constitución Federal. La reformabilidad de las constituciones locales se hace a través de las legislaturas locales, ya lo vimos anteriormente. Estas legislaturas locales también se van a encargar de crear leyes internas locales, y cuando se quiera reformar esta constitución local, pues lo harán estas legislaturas locales. Y pues atendiendo a estas características, podemos concluir en que cada entidad federativa cuenta con su propia constitución local, la cual no puede sobrepasar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal. No se puede sobrepasar, se tiene que acatar a. Y bueno, eso es todo de estas dos unidades. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.